objetivo de estudiar este tema es que el educando conozca el tratamiento procesal que se sigue en los juicios de jurisdicción voluntaria, aplicando este conocimiento al caso concreto. Entonces, el tema es declaratoria de herederos y lo tenemos en el artículo 831 de nuestro Código Procesal Civil nicaragüense, y establece que quienes se consideren con derecho a la herencia de una persona fallecida sin testamento podrán promover la declaratoria de herederas con arreglo a las disposiciones del presente capítulo. El artículo 832 de nuestro Código Procesal Civil nicaragüense nos habla sobre la legitimación y nos dice que están legitimados para promover este proceso en el siguiente orden. Las y los descendientes de la persona fallecida, sus ascendientes, sus colaterales conforme la ley, el o la cónyuge o conviviente en unión de hecho estable y el municipio. El artículo 833 nos habla sobre las reglas procedimentales y establece que la solicitud deberá de ir acompañada del certificado de defunción del causante, así como los documentos que acrediten el parentesco de la persona solicitante con la persona fallecida. Si la solicitud no llena los requisitos, será denegada, dejándose a salvo el derecho de la persona solicitante para ejercerlo como corresponda. Presentada la solicitud en forma, entonces se mandará publicar por edictos 3 veces con intervalos de 5 días en un periódico de circulación nacional. Los edictos también se fijarán en la tabla de avisos del juzgado, señalando los nombres de los que reclaman la herencia para que los que se crean con igual o mejor derecho comparezcan al juzgado dentro de 30 días a partir de la última publicación. En caso de presentarse oposición, la autoridad judicial mandará archivar las actuaciones de jurisdicción voluntaria y la oposición se tramitará y resolverá mediante el proceso sumario. El artículo 834 de nuestro Código Procesal Civil nicaragüense nos habla sobre la resolución y dice que, practicadas las diligencias, la autoridad judicial dictará sentencia declarando heredera o heredero a la persona solicitante, si la estimara procedente, sin perjuicio de quien tenga igual o mejor derecho, quien podrá ejercerlo en la vía que corresponda. De la presentación, verificación, apertura y protocolización de testamentos cerrados nos habla el artículo 835 y nos dice que el ámbito de aplicación se aplicará lo dispuesto en el presente capítulo para la presentación, verificación, apertura y protocolización de testamentos cerrados. El artículo 836 nos habla quiénes están legitimados y dice que están legitimados para promover este proceso la notaria o notario público autorizante, la registradora o registrador de la propiedad inmueble y mercantil o la persona que tenga el testamento bajo guarda o en calidad de depósito, así como quien tenga interés por cualquier concepto. El artículo 837 de nuestro Código Procesal Civil nicaragüense establece y nos habla sobre la competencia. Establece que serán competentes para conocer de la solicitud el juzgado local o de distrito civil del domicilio del testador o de la persona a quien le hubiere sido otorgada la guarda del testamento, el domicilio de la notaria o notario público autorizante o de la o el registrador de la propiedad inmueble y mercantil del departamento en que se haya otorgado el testamento. El artículo 838 de nuestro Código Procesal Civil nicaragüense establece que la notaria o notario público, la o el registrador y cualquier persona que tenga en su poder un testamento cerrado deberá presentarlo a la autoridad judicial competente inmediatamente después que tenga conocimiento del fallecimiento de la o el otorgante. Cualquier interesada o interesado podrá solicitar que se requiera a la persona que tenga en su poder un testamento cerrado, para que lo presente ante la autoridad judicial competente, siempre que la o el peticionario tuviera conocimiento de la existencia del testamento y que éste no haya sido presentado. La persona solicitante deberá de acreditar el fallecimiento
de la o el otorgante. Si la persona solicitante fuera extraña a la familia del fallecido, expresará en la solicitud la razón por la que crea tener interés en la presentación del testamento. En este caso se citará por edicto a quienes según las personas solicitantes pudieran tener interés en la herencia. Transcurrido 3 meses después desde la notificación sin que ninguna persona interesada haya comparecido al proceso, se archivarán las actuaciones, las que podrán reanudarse a solicitud de cualquier parte interesada. La autoridad judicial entonces examinará en la audiencia el pliego que contenga el testamento y hará constar su estado, describiendo los hechos, si lo hubieran, que lo motivan a sospechar que fue abierto o sufrió alguna alteración, enmienda o raspadura. Si no pueden comparecer todos los testigos, bastará que la notaria o notario público y las o los testigos instrumentales presentes reconozcan sus firmas y la del testador y acrediten las de los ausentes. Si no puede comparecer la notaria o notario público, funcionario o funcionaria que autorizó el testamento, se interrumpirá la audiencia a fin de que la autoridad judicial elija otra u otro notario público que reemplace al autorizante para las diligencias de apertura. En caso necesario y siempre que la autoridad judicial lo estime conveniente, podrán ser confirmadas las firmas de la notaria o notario público y de los testigos ausentes por declaraciones de otras personas fidedignas ante la autoridad judicial. A continuación, la autoridad judicial pondrá su rúbrica al principio y fin de cada página del testamento y ordenará por medio de auto su incorporación en el protocolo de la notaria o notario público, quien dará a los interesados los testimonios que pidiere a su costa, ordenando también la publicación de dicho auto en un diario de circulación nacional. A las personas citadas que hubieran comparecido en la audiencia se les pondrá de manifiesto el pliego cerrado, para que lo examinen y declaren bajo promesa si reconocen como legítimas las firmas y rúbricas que con su nombre aparecen en él, y si está en el mismo estado que tenía cuando pusieron su firma. No habiendo comparecido alguna o alguna de las personas citadas, se preguntará a las demás si los vieron poner su firma y rúbrica, y la autoridad judicial ordenará, si lo considera necesario, el cotejo de letras y otras diligencias conducentes a la averiguación de la autenticidad de la firma de los que no comparecieron. Si alguno de las o los testigos no supiera firmar y lo hubiera hecho otro por él, serán examinados los dos, reconociendo su firma el que la haya puesto. Practicadas las diligencias anteriores y resultando de ellas que en el otorgamiento del testamento se ha guardado las solemnidades prescritas por la ley y la identidad del pliego, la autoridad judicial lo abrirá y leerá para sí la disposición testamentaria que contenga. Acto seguido procederá a leer el testamento en voz alta, a no ser que contenga disposición del testador ordenando que la apertura del testamento se realice en un tiempo determinado, en cuyo caso la autoridad suspenderá la continuación del proceso y mandará archivarlo junto con el pliego, hasta que llegue el plazo designado por la o el testador. Si la o el testador ha dispuesto que alguna o algunas cláusulas queden reservadas y secretas hasta cierto tiempo, la lectura se limitará a las demás cláusulas de la disposición testamentaria. Leído el testamento, se dictará auto ordenando su protocolización en el protocolo del juzgado. Cuando no resulta de las diligencias practicadas la observancia de las solemnidades prescritas por la ley o no haya quedado acreditada la identidad del pliego, se denegará la protocolización del testamento y se acordará el archivo del proceso. Artículo 839. No habla del testamento cerrado otorgado en país extranjero. El testamento cerrado otorgado en país extranjero por nicaragüenses o extranjeros domiciliados en Nicaragua, conforme lo establece el Código Civil, se abrirá y publicará conforme las disposiciones de los artículos precedentes. Y presentado el testamento con la copia protocolizada de la que habla el Código Civil,
referente al testamento solemne otorgado en país extranjero, la autoridad judicial acordará la verificación de la carpeta o cubierta original del testamento por 3 peritos nombrados por la misma. Si resultara la conformidad de la cubierta original con la copia protocolizada y que no haya sospechas de ruptura o cambio o despegadura y que se han observado las ritualidades legales, se procederá a la apertura, publicación y protocolización del testamento con arreglo a lo dispuesto en los artículos anteriores. Este mismo procedimiento se aplicará para la apertura y publicación del testamento cerrado privilegiado regulado en el Código Civil. Muchas gracias, jóvenes. Esto ha sido todo en cuanto a declaratoria de herederos y protocolización de el testamento cerrado. Muy buenos días.